que sean los otros también muy importantes. A mí lo que me llama la atención es de que esos objetivos se han llamado de desarrollo sustentable o sostenible y que efectivamente son 17 por ahora, pero el secretario general presentó su informe de síntesis en diciembre y se plantea que estamos todavía en el proceso de discusión. Entonces, esa discusión se supone que va a ser en septiembre, cuando sea la Asamblea General, cuando se presenten los resultados finales. ¿Qué será que ya se agotó la discusión en torno a lo que deberán ser esos 17 o si se puede volver a reconcentrar en algo como fueron los objetivos de desarrollo del milenio? Y por otro lado, una pregunta que me hago, ¿son los organismos internacionales los que están fijando los objetivos? ¿Nos sirvieron de algo los objetivos de desarrollo del milenio? Porque si no, me parece, si no reflexionamos en lo que significa la fortaleza de la participación en la política internacional, creo que tenemos una imagen un poco como unos dicen lo que vamos a hacer los demás. Claro que estamos en un juego de poderes muy importante, con equilibrios frágiles en ciertos momentos, pero tenemos un papel que jugar en la política internacional. Entonces, esos objetivos, yo creo que valía la pena una reflexión. Para mí, yo creo que los objetivos de desarrollo del milenio, por primera vez en la historia de la comunidad internacional, por lo menos después de la Segunda Guerra, o lo que es la historia de las Naciones Unidas, hubo un algo en torno al cual se trató de hacer una acción en común. No quiere decir que las mediciones de todos sean equiparables 100%, ni mucho menos. Creo que es un ejercicio de hacer una comparación sobre bases de datos completamente diferentes y por lo tanto no es de extrañar que mientras México considera que 27 millones de personas padecen carencia alimentaria, para el organismo que está a cargo del seguimiento de ese objetivo, diga que México lo cumplió hace mucho y muy bien. Entonces, sí, hay cosas que son aceptables y cosas que no son aceptables, pero no vale la pena reflexionar sobre qué significa el plantearnos objetivos como comunidad internacional y hasta dónde podemos caminar para enfocarse de nuevo en algo más reducido y que sirva de alguna manera como de eje orientador, porque por lo menos hasta los primeros era uno de los 8 objetivos, el medio ambiente, y muy ligerito. Ahorita se está planteando en términos mucho más estrictos, en términos de lo que significa el desarrollo sustentable, en términos de lo que es lo económico, lo social y lo ambiental. Gracias. Gracias, Margarita. Una pregunta más, allá a mi izquierda, como decía el doctor IQ, dice Gerardo. Sí, muchas gracias. Soy Carlos Barba de la Universidad de Guadalajara. Bueno, le quería preguntar a Óscar, cuando estaba, me pareció muy interesante el índice que propone y el ranqueo que plantea, y cuando estaba hablando de los factores que más pesan, digamos, y los factores de corrección que él establece, me llamó la atención que no subrayara el de seguridad social, que tiene un coeficiente de correlación muy alto, creo que es el segundo más alto, y que normalmente uno pensaría que la seguridad social es un elemento crucial en términos de… Y un poco los datos me parece que indican eso, pero no quedó subrayado. Luego le quería comentar a Gerardo que él pone la idea de evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza es algo que se ha agregado recientemente al programa, y yo creo que en realidad ese fue el criterio inicial de Progresa. En las MET, es decir, recuerdo, te lo digo para que lo revises, porque hasta donde yo recuerdo realmente ese era el objetivo, no reducir la pobreza. El plantear que el programa podía servir para reducir la pobreza fue algo que fue adicionándose en el discurso mientras el programa operaba, porque en algún momento se le podían atribuir esas cualidades. Claro, cuando ya no se le podían atribuir, pues entonces había que plantear regresar al objetivo inicial, pero creo que ese objetivo ya había sido planteado originalmente. También te quería decir,
cuando tú hablas de estos nuevos objetivos que se le plantean al programa Progresa con la modificación a Prospera, y si uno ve que en realidad el presupuesto no crece, y sí crecen los objetivos, por más que puedan sonar como muy razonables en términos éticos o como de objetivos de política social, a mí lo que me hace dudar muchísimo que eso tenga mucho sentido es que el programa ni siquiera está diseñado como un programa que tenga como eje los derechos sociales. Se me hace muy difícil que pueda ser un mecanismo para lograr satisfacerlos, aunque se plantee como un tema discursivo. Y yo diría más bien que en esta etapa más reciente hay como una proliferación discursiva y muy confusa sobre qué debe de ser la política social. Me recuerdo que en una reunión, creo que tú estuviste ahí, que hubo en CEPAL cuando estábamos discutiendo este tema de cómo estaba cambiando el programa, alguien por allí señaló que había este síndrome del árbol de Navidad, ¿verdad?, que se le agregan cada vez más cosas a un programa, pero en realidad eso no significa que vaya a funcionar mejor. De hecho, a mí, debo de ser muy sincero, me sigue quedando bastante oscuro en qué consiste el cambio de Prospera en términos reales, ¿no? Discursivos sí los alcanzo a ver, y bueno, ya no voy a abusar del uso de la palabra. Los felicito a todos. Bueno, yo diría tal vez un comentario sí general. La impresión que tiene uno después de escuchar, digamos, las intervenciones de cada uno, es que las transferencias monetarias condicionadas pues, han sido realmente muy poco eficaces como mecanismo para reducir la pobreza, usando el parámetro que uno quiera utilizar, o sea, es un enfoque muy minimalista. Y es un poco lo que discutíamos en la mañana, y como algunos de ustedes no estaban aquí, lo vuelvo a plantear, porque en qué medida realmente el seguir planteando el tema de la pobreza mínima, o sea, la pobreza extrema, como el centro de la política social es lo adecuado en un país como el nuestro, ¿no? Gracias, Carlos. Entonces, con esto terminamos la primera ronda, va a haber una segunda ronda y pasamos ahora a las respuestas y comentarios de los ponentes. Los invito a que si pueden hacer comentarios también entre ponentes, breves, por lo menos preguntas, comentarios, sugerencias, valdría la pena, ¿no? Entonces, para que podamos avanzar a una segunda ronda, yo les propongo entre 3 y 4 minutos por ponentes, creo que les da tiempo para poder responder, ¿no? Ok, entonces, ¿les parece bien que sigamos el mismo orden de presentaciones? ¿Sí? Okay. Pues a mí me preguntó, pero puedo comentar algo. Bueno, de las transferencias condicionadas, ¿no? Que yo creo que por un lado, un punto de vista y en base a lo que uno ha leído y la literatura y todo, ¿no? Pero es el exceso posiblemente también el exceso de focalización, por un lado, el que no sean universales, y eso también ha traído tal vez ha distorsionado, yo creo, de alguna forma la asignación, pero también que son, de mi punto de vista, también han sido transferencias pobres, ¿no? O sea, y la cobertura también no ha sido la total, porque siempre la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo, se ha propuesto metas internas, ¿no? O sea, hasta donde yo sé eran metas, o no sé si sigan siendo metas, administrativas, internas, y no tiene nada que ver con lo que está allá afuera, ¿no? O sea, están ellos abarcando una pequeña parte del universo. Entonces, todo eso conjugado con que también el Estado, como es pobre recaudando, pues así son sus servicios y así son pues las transferencias que ofrecen, ¿no? Pero bueno, yo no sé, es una idea que al final pues han habido estimaciones también, unas más conservadoras, otras más elevadas, pero que oscila así como que oportunidades debió haber tenido un presupuesto de por lo menos un 3% del PIB y no 0.4, ¿no? Ni medio punto porcentual.
y que otras estimaciones que más altas, ¿no? Que posiblemente hasta un 7, 8, para que hubiera sido realmente eficaz, ¿no? En reducir bien la pobreza y haber generado esa dinámica de poder salir, de hacer que se graduaran, digamos, familias, de dejar de ser pobres, ¿no? Porque es un programa de capital humano, ¿no? Que sí, finalmente sí lo han manejado, ¿no? Pero pues ahora por lo menos contra la crisis no pudo, porque ahí fue donde hubo otro rebote con la crisis del 2008-2009, sobre todo. El programa pues ni contuvo tampoco, ¿no? O sea, bueno, contuvo un poco seguramente, porque hubiera sido peor. Pero, comentario. Bueno, gracias. Pasamos con Óscar. Bueno, gracias a todos por sus preguntas, en verdad son muy buenas, muy enriquecedoras, sobre todo porque al final es como les comentaba ese momento, estamos en un proceso de construcción propiamente, de inclusión quali, propiamente de meter qué elementos integran desde la perspectiva de las personas qué es el bienestar como tal, así como también una medición cuantitativa que estamos planeando hacer, porque con esto voy contestando un par de preguntas que me dijeron. O sea, en realidad uno está restringido cuando uno modela en relación a las bases de datos que se tienen. Y bueno, la característica de este sistema propiamente de medición es de que necesitábamos bases de datos que fueran representativas por estados, no por país. Y por eso había encuestas muy buenas, el problema es que eran representativas de regiones o del país completo, entonces por estados era un poco complicado, pero ahora quitamos eso y entonces vamos a una siguiente etapa donde nosotros estamos diseñando propiamente un instrumento de medición. Ahora, claro, y con eso contesto la pregunta de Rodrigo, o sea, de lo de Baja California, sí, efectivamente va a tener impactos significativos, sin duda alguna, pero la cuestión es de que con lo que modelamos la base fue 2012, entonces porque es el dato más reciente, hasta que INEGI libere la otra base, pues podemos modelar lo siguiente, que aún así no se ha captado todavía en este momento lo que ha pasado, los desastres naturales que se vayan generando como tal. En la cuestión, efectivamente, el índice de felicidad sí tiene, otro día incluso hasta como broma platicábamos unos amigos de que en ciertos países les ponen casi, es broma claro, les ponen les dan la encuesta y les dicen casi les apuntan con un arma y le dicen, ¿verdad que eres feliz? Y ellos responden, sí, del 1 al 10 dime cuánto feliz eres, entonces se lo dicen. Sí, pero aquí una cuestión propiamente, ocupamos en este caso la encuesta nacional de valores con una representatividad propiamente nacional, por estados, propiamente como ustedes vieron en los resultados, en términos de lo que tiene que ver con el factor de corrección, se ve cuánto aporta en concreto tanto la satisfacción con la parte de felicidad. En el caso de la pregunta de Benjamín sobre el acceso a la cultura y entretenimiento, efectivamente lo que metimos fue una variable compuesta, en este caso, que tiene que ver con el hecho de que las personas acudan a eventos artísticos, cine, teatro, pero también los comunitarios, porque efectivamente sabemos de que las cuestiones culturales, dado el costo como tal, en ciertos lugares fuera del Distrito Federal, claro, está más relacionado con las condiciones económicamente altas, porque tienen la posibilidad de pagar. Entonces, dentro de la medición se hace sensible el aspecto de las cuestiones culturales, de acceso y propiamente de participación en cuestiones de locales, propiamente ferias, patronales, etcétera, ¿no? En la cuestión, la pregunta de Carlos, efectivamente la seguridad social tiene una correlación muy fuerte con el índice como tal, su aportación efectivamente, lo que están subrayados son los que tienen un factor de corrección mucho más fuerte, o sea, eso significa los que aportaron más. Y el otro punto es el cuánto se correlacionan propiamente. En realidad van de la mano concretamente, pero efectivamente la seguridad social es uno de los que más se relaciona con el bienestar de forma general. Y bueno, aquí un último comentario nada más sobre las transferencias monetarias, efectivamente, o sea, creo que en las investigaciones en las cuales he
he trabajado y he participado en los últimos, no sé, 7, 8 años, efectivamente se han visto cómo los efectos propiamente que las transferencias tienen en el ingreso, en la salud, etcétera. Pero incluso Fernando Cortés tiene por ahí un paper que se llama, creo, Pobres con Oportunidades, donde propiamente va viendo los efectos que tienen las transferencias monetarias sobre propiamente la pobreza. En ese mismo sentido, y replicando ese paper, hicimos uno parecido, pero para la zona del noreste como tal, con un grupo, con un diseño cuasi experimental, efectivamente, y nos dimos cuenta de que el efecto que tiene la transferencia como tal, lo único que hace es pasar a la gente de alimentaria a capacidades, de capacidades a patrimonio, o utilizando el índice Foster, pero finalmente no dan el salto final a salir de la pobreza, y conforme van siendo las capas de pobreza propiamente alimentaria, capacidades y patrimonio, la desigualdad de la pobreza afecta más, tiene mejores efectos en la alimentaria, en la capacidad disminuye, en el patrimonio es casi nula, de hecho. Entonces, efectivamente, las transferencias monetarias ahorita, aun cuando se le agreguen más cosas, creo que han llegado un momento en el cual es de replantearse muchas cosas al interior de su diseño y de forma general a las transferencias como tal. Carlos, efectivamente tienes razón, el tema del romper el ciclo intergeneracional de la pobreza siempre ha estado por ahí entre objetivos específicos, pero digamos medios perdidos entre muchos otros objetivos específicos. O sea, lo relevante del caso es que ese objetivo específico que estaba por ahí perdido se convirtió en el objetivo principal del programa. Digamos, y podríamos decir, en realidad es el objetivo menos discursivo que tiene ese programa, ¿no? Comparativamente con el objetivo anterior y con el objetivo actual, ¿no? Realmente es el objetivo menos discursivo que tiene, ¿no? Digamos, y es claro que cambiaron el objetivo, incluso cuando tú ves cómo cambiaron también el indicador principal que mide, digamos, el éxito del programa, ¿no? El fin último del programa, que lo cambiaron del cambio, digamos, en la proporción de personas en pobreza extrema, lo cambiaron cuando pusieron como el objetivo principal el romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, por una medición que lo que busca es medir el grado, digamos, educativo alcanzado de los jóvenes, de los niños beneficiarios del programa, respecto del grado que lograron sus padres. Ese es el principal indicador que mide, que busca medir o que intenta medir ese rompimiento, ¿no? Se supone que el avance de los hijos demuestra que hay un rompimiento en el asunto educativo, hay un rompimiento en el ciclo intergeneracional. El problema que se presenta, ¿no? y que al menos para el medio rural hay evidencia más o menos sólida, no conozco estudios en el medio urbano en ese sentido, pero en el medio rural es claro que el hecho de que los jóvenes se egresen de la educación media superior incluso, no significa que eso los va a conectar o les permitirá acceder a oportunidades de ingreso o de empleo mejores, incluso que las que tenían sus padres o incluso de jóvenes que no han sido beneficiados por el programa. Ese es el gran problema. Definitivamente los objetivos que se plantean ahora en el 2015, ¿no? O sea, definitivamente son los más discursivos que ha tenido el programa, ¿no? Los más, podríamos decir, hasta demagógicos, porque el proponerse garantizar el acceso a los derechos sociales me parece que es un asunto que no se ve cómo, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? O sea, el tema de la inclusión laboral, pues lo quieren ahí medio atender a través de las capacitaciones, ¿no? Para el trabajo, de las bolsas de trabajo, etcétera, pero definitivamente son medidas que pues no tienen, digamos, la suficiente fuerza, me parece, como para poder dar ese salto hacia el cumplimiento de esos objetivos que se han planteado recientemente, ¿no? Y efectivamente se le ha sobrecargado al programa de situaciones, de objetivos, y luego más ahora con el tema de la lucha contra el hambre, ¿no? Ese también es un aspecto que también ha venido a sobrecargar no solamente este programa, sino la mayoría. Se establece como pues una directriz casi
que todos los programas deban contribuir al tema de la lucha contra el hambre. Entonces, definitivamente estamos en una sobrecarga, un manejo discursivo de los programas, pero en la práctica hay una reducción de los presupuestos destinados a él, ¿no? Gracias a Óscar y a Gerardo, y pasamos a Araceli. Bueno, yo me voy a referir a lo que planteaba Margarita. Efectivamente, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible o Sustentable incluyen esta parte de medio ambiente, pero en realidad a mí no me parece que sea una propuesta significativa en términos de lo que se requiere hacer para modificar la situación del medio ambiente en el mundo. De hecho, plantean, por ejemplo, tener una industria sostenible hasta ahí. No hay nada más, no tienen contenido. Y sí, se van a discutir en septiembre. Digamos, ahorita estamos con el documento 0, con ese es el que con el que tenían que llegar después de todos los procesos que hubo en cada uno de los países y grupos que participaron en la definición de estos, en las consultas, ¿no? Que la diferencia entre las metas del milenio fueron sin consulta, esta fue con una gran consulta, se hicieron muchas plataformas, se hicieron reuniones por países, en fin, y ahora salieron con el grupo, el comité, sale con estas 17 propuestas que después pues ya veremos qué va a suceder en Naciones Unidas, pero yo siento que son insuficientes. Además, yo sí considero que los organismos internacionales juegan un papel fundamental en la determinación de cómo se llevan las políticas sociales en los países concretamente, porque, digamos, el Banco Mundial, yo me acuerdo que antes de la crisis de los años 80, pues su argumento era que los países no hacían lo que el Banco Mundial quería, sino todo lo que los países querían hacer, y que el dinero que prestaba el banco lo utilizaban para lo que quisieran. Y después, con la crisis de los 80, pues vienen los préstamos condicionados, y entonces los países sí se tienen que ajustar a a las agendas de los organismos internacionales. Pero además la cuestión yo lo que sí considero y me parece fundamental es que este tipo de agendas va dibujando como los objetivos de las políticas en los distintos países, y finalmente nos estamos planteando objetivos que son presentados como un gran esfuerzo cuando en realidad es nada. O sea, 1.2% del ingreso del 10% más rico, a mí me parece que es un problema de voluntad política. Y luego la otra cuestión es cómo son las redes, que eso lo trabajé en mi capítulo del libro que viene, de las redes entre los circuitos educativos de países como Estados Unidos, en donde se crean los Chicago Boys y todos estos grupos que después circulan en los organismos internacionales y luego se van a los gobiernos, no solamente de México, sino de Chile, de Argentina, de muchos países, y cómo estos digamos, circuitos, ¿verdad?, de empleos entre organismos internacionales y gobiernos locales, tecnócratas, etcétera, se va reconfigurando todo esto. Entonces, yo creo que así son muy importantes. Lo que pasa es que México es pionero en imponer esta cuestión de la política social, la reforma social neoliberal, ¿no? Y yo creo que, digamos, no toma en consideración este tipo de agendas, pues los estudios como ahora el que se ha puesto tan de moda de Piketty, ¿no?, que muestra pues que no es un problema ni de educación, ni de una serie de cuestiones, sino es un problema que tiene que ver con la riqueza, con el lugar donde vives, de la reproducción, ¿no?, de la desigualdad de una manera tremenda. Y ahí, digamos, yo salto a esta reflexión que se está dando en el sentido de que también, digamos, Piketty rompe con este mito de que es a través de la educación cómo se logra salir de la pobreza, y que la cuestión de que el capitalismo maduro iba a haber menos desigualdad.
es al contrario, hay más desigualdad y la educación no sirve. Lo que sirve es la posición en la que nacemos. En realidad, básicamente es lo que determina dónde y cómo vamos a vivir, en realidad a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, estos aumentos de la educación, con los que se está evaluando, como dice Gerardo, el oportunidades por otra parte, pues yo digo, toda la sociedad mexicana aumentó su nivel educativo. O sea, no nos sorprendamos que sea en el oportunidades, eso me parece una vergüenza que se estén evaluando con esto, o sea, todo fue, y siguió aumentando la pobreza, entonces no hay relación entre mayor educación y menos pobreza. Yo coincido con Carlos en el sentido de que es fundamental en el programa de arranque el rompimiento de la pobreza intergeneracional como objetivo del programa, y yo creo que además nosotros, tanto Julio como yo, criticamos esa situación en el sentido de que era una forma de justificar de que no se le diera atención a los adultos. Únicamente es lo mismo que hizo Calderón. Los que nacen a partir de que yo empiezo tienen asegurado, no sé qué, ¿no?, servicios de salud. Los que están para atrás, olvídense, ¿no? Es lo mismo que se hizo, digamos, con esta cuestión de la educación secundaria como nivel de umbral para medir la pobreza educativa del Coneval para todos los que nacieron después del 82, los que están para atrás es pura primaria. Entonces, son esas decisiones realmente me parecen muy difíciles de justificar. La otra cuestión que yo quería decir es que, de Gerardo, que le iba a comentar, es que en los años 70 no eran los programas los que ayudaban a la reducción de la pobreza, era la generación de empleo y el mejoramiento del salario, ¿no? Que entonces transitamos de una política social que en realidad estaba muy ligada al empleo y la promoción económica a programas focalizados y que buscan que haya disciplina fiscal, ¿no? Ese es el objetivo último, que no salgan de los gobiernos del equilibrio. Y a Luis le iba a comentar que su estudio le faltan los extremos en términos de la gente más pobre que no se logra captar en la encuesta y la gente más rica que tampoco aparece. Ahorita nosotros, Julio y yo, hicimos una propuesta de ajuste a cuentas nacionales de la ENIC 2012 y, por ejemplo, los ingresos de las empresas, de quienes reciben ingresos por utilidades, y se va hasta 800 y tantos el factor de ajuste de las empresas más grandes. O sea, hay mucha subestimación de la renta empresarial en la ENIC, por ejemplo, ¿no? Entonces eso afectaría también tus resultados. Muchas gracias, Araceli. Bueno, tenemos tiempo para una segunda ronda. Yo quisiera empezar con un pequeño comentario. Tendría varias cosas que comentar, pero una así muy telegráficamente. Nos estamos acercando a los 20 años de Progresa, Oportunidades, Prospera. Eso, inicialmente, si se acuerdan, era un programa para 3 años del gobierno de Zedillo, porque pues, no podía decir más, porque terminaba su gobierno en 3 años. Pero ya nos estamos acercando a los 20. Y como están planteadas las políticas, yo creo que vamos para 30 años. O sea, es un programa de largo aliento en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido es muy importante el que hagamos, ya se han hecho muchos trabajos, etcétera, pero hay una gran literatura. Yo creo que vale la pena un balance en torno a la historia de prácticamente 2 décadas y un balance de aportes y limitaciones. Creo que valdría la pena que fuéramos pensando en esa y aportaríamos internacionalmente, porque Oportunidades es un programa que ahora se exporta a muchos países, ¿no? Entonces vale la pena trabajar sobre eso. Y en este sentido comento que
Me parece notable, como lo relata Gerardo, la inclusión del objetivo de garantizar derechos sociales a partir de Prospera en un programa, como dice Carlos, que no está diseñado efectivamente para esto. Pero lo interesante, lo importante es esto, que como comentaba yo en alguna ocasión, citando a una colega chilena, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha aprendido a lenguajear los derechos sociales, a verbalizar derechos. Métanse al Programa Nacional de Desarrollo y hagan el ejercicio simplemente con el buscar, ¿no? En el PDF pongan buscar y vean las veces que aparece la palabra derechos. Es impresionante, una cantidad de veces, lo que no pasaba con Calderón, ahí eran otros conceptos, ¿no? Pero me atrevo a decir que nunca aparece el concepto exigibilidad y menos justiciabilidad. Entonces, ¿qué teoría de derechos hay en torno a estas políticas cuando no hay exigibilidad ni justiciabilidad? Un ejemplo es la propuesta de Peña Nieto del derecho a una pensión digna de retiro. Dice derecho a un retiro digno para los adultos mayores, 580 pesos. Esa es la dignidad. La página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, métanse a la página donde habla del fideicomiso de las pensiones y dice: los ministros y trabajadores de la Suprema Corte tienen derecho a una pensión digna, a un retiro digno. Dos medidas de dignidad muy diferentes, y eso tiene que ver con la concepción de derechos y la concepción de derechos sociales. Entonces, se ha aprendido a lenguajear, a verbalizar los derechos, tenemos que desmontar esa política. Bueno, era mi discusión. Bueno, pues ahora preguntas, comentarios. Acá, por favor. Sí. Bien, gracias por sus participaciones. David Martínez de la Ibero León. Para Gerardo, me pregunto sobre el modelo conceptual que está detrás del conjunto de programas emblema de los 3 periodos que ha recorrido. Hay un cuadernillo en la página del Coneval hecho por Miguel Chekeli, en donde plantea conceptualmente cómo se integra este modelo de aumento de capacidades o de capital social, pero le pone un título que me llamó la atención, dice: modelo de política social para tiempos de crecimiento económico. Es decir, ese modelo estaba pensado suponiendo que la economía iba a funcionar adecuadamente. Entonces, la pregunta es si tú has pensado conceptualmente alguna alternativa distinta al modelo teórico que está detrás de los programas emblema, de forma que pueda responder mejor a los objetivos de los derechos sociales. Entiendo, pues, se discutió durante toda la mañana que el gozne entre la política social y económica es el salario. Mientras no haya modificaciones en el salario, en los ingresos, pues no va a pasar absolutamente nada con la pobreza. Pero me estoy refiriendo más bien al modelo conceptual que está detrás, y si tú has pensado algún modo distinto de plantear el actual Prospera o Oportunidades o el que sea. Es decir, podemos modificar lo que actualmente conocemos, o no se puede modificar y se tiene que simplemente mejorar el modelo. Se puede trastocar en términos conceptuales. Y para Luis es sobre un dato que proporcionó Araceli. Sé que no tiene que ver con tu investigación, pero es del mismo campo. Es decir, ella plantea un dato que yo ya había escuchado a Hugo Beteta sobre la participación del ingreso en el PIB, ingreso salario no me acuerdo, pues, pero para el caso es lo mismo, que ha venido disminuyendo durante los últimos 20 años. Es decir, porque no es solamente redistribución después de impuestos, sino la distribución original de la riqueza, que es precisamente cuánto va a salarios con respecto al porcentaje del PIB, que ha venido disminuyendo. Mi pregunta es,
¿qué opinas sobre este hallazgo que han hecho estos economistas? Y me parece que, no sé, Araceli, hay un estudio que ganó el Premio de Finanzas 2014 que lo hizo Gerardo Esquivel, creo,